buenos días, queridos hermanos. Hoy tenemos una oportunidad más que el Señor nos da para que juntos podamos seguir meditando y estudiando de su palabra. Pero antes de poder empezar, entendiendo que sin Él, que sin su ayuda no podemos hacer nada, te pido ahí que puedas tomarte un tiempo para que podamos orar y pedirle que Él pueda ayudarnos a entender y comprender su palabra y que Él hable a nuestras vidas. Oremos. Mi Dios, muchísimas gracias, Padre, por este hermoso tiempo. Gracias por la oportunidad, Señor, de poder adorarte a través del estudio de tu palabra. Abre, Señor, nuestro entendimiento. Ayúdanos a poder comprender y entender lo que tú quieres hablarnos, Señor, a través de tu palabra. Guía, Señor, mi vida para que sean tus palabras que salgan de mi boca y no mis palabras. Obra, Señor, también en cada una de las personas que hoy esté escuchando este mensaje. Habla, Señor, a su vida. Utiliza, Señor, este mensaje para que realmente pueda ser de bendición, edificación y de gloria y honra para ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. En los anteriores mensajes hemos estado hablando acerca de la carta a los Efesios en el capítulo 5 y habíamos puesto como título Vive en amor y no en pecado. Habíamos estado estudiando desde el versículo 1 hasta el versículo 7. En los primeros dos versículos habíamos enfatizado y habíamos respondido a la pregunta de cómo podemos vivir en amor y no en pecado. Y habíamos visto dos cosas fundamentales para ello. Número uno, veíamos que el apóstol Pablo nos manda que debemos de imitar a nuestro Padre Celestial porque somos sus hijos amados. Habíamos visto también cuál era nuestro estándar o ejemplo de amar. Y veíamos en el ejemplo de Cristo en el versículo 2 que debíamos de vivir en amor, pero con un amor sacrificial como Cristo nos amó a cada uno de nosotros. También estuvimos estudiando los versículos 3 al versículo 4, donde estuvimos respondiendo a la pregunta de por qué debíamos de vivir en amor y no en pecado. Y habíamos visto a través de esos dos versículos la importancia de que nosotros estemos totalmente alejados del pecado y que estemos apegados a nuestro Dios y que debíamos de tratar de alejarnos y no estar inmiscuido en ninguna práctica que se menciona tanto en el versículo 3 como en el versículo 4. Y la razón por el cual no debíamos de estar involucrados y no debíamos de vivir en pecado es porque hemos sido apartados por Dios y para Dios. Es porque somos santos y por ende, como creyentes, como iglesia, nosotros debemos de vivir en amor y no en pecado. Nuestra vida debe de ser caracterizada por una vida en santidad, por una vida que refleje constantemente el amor a Dios, a las demás personas o en este mundo lleno de oscuridad y de tinieblas. Hoy vamos a continuar estudiando los versículos 5 al versículo 7 para poder terminar con este estudio de vive en amor y no en pecado. Así que te voy a invitar una vez más a que juntos podamos ahí leer desde los versículos 1 al versículo 7 para seguir estudiando y escudriñando sobre este tema que es muy importante y como creyentes y como iglesia debemos de poner en práctica en nuestras vidas. Dice así Efesios capítulo 5, versículo 1 al versículo 7. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda impureza o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Tampoco digáis palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Habíamos terminado nuestro anterior estudio, nuestro anterior mensaje, con el versículo 4, donde habíamos visto la importancia, ¿no?, de que no haya en un creyente ni prácticas ilícitas
como la fornicación, la impureza, la avaricia, ni cualquier tipo de palabras deshonestas que realmente no honren, ni edifiquen, ni glorifiquen a Dios. Entonces nosotros teníamos que ser conocidos como personas que constantemente tienen palabras de agradecimientos para su Dios. Son personas que son conocidas por su gratitud a Dios. Y entendíamos eso comprendiendo el gran amor que Dios nos ha dado, su perdón, su misericordia, que eso nos lleva simplemente a rendirnos, humillarnos delante de Él y que de nuestra boca pueda salir acciones de gracias. Y veíamos que eso va a suceder cuando nosotros comencemos a estar llenos del Espíritu Santo. Un andar digno, un vivir en amor y no en pecado es reflejado a través de nuestros actos, a través de nuestros pensamientos y de nuestras palabras o conversaciones que nosotros tenemos. Ahora, luego que el apóstol Pablo les recordara a los creyentes de la iglesia de Éfeso que habían sido apartados por Dios y para Dios y que no deberían de verse involucrados en ninguna impureza sexual, ya sea de hechos, ya sea de pensamientos o de palabras, les recuerda una gran verdad en el versículo 5. Ahora vamos a ver cuál es esa gran verdad que el apóstol Pablo les recuerda a los creyentes de Éfeso y también que nosotros deberíamos de recordar y de conocer. Dice así: sabéis esto. El apóstol Pablo comienza recordándoles acerca de una enseñanza o de una verdad que ellos ya conocían y que él les había enseñado. Esto era algo de lo cual ellos deberían de estar totalmente seguros. No era nada nuevo para ellos. Veamos cuál es esa verdad. Dice: sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Lo que los creyentes o tú y yo, lo que deberíamos de tener bien seguro, así como los creyentes de la iglesia de Éfeso, es quiénes van a heredar el reino de Cristo y de Dios y quiénes no lo van a heredar. Tenemos que ser conscientes de esta realidad y de esta verdad. Y el apóstol Pablo menciona acá quiénes no van a heredar el reino de Cristo y de Dios. Fíjense en el versículo 5, dice que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra va a heredar el reino de Dios. Ahora, me llama la atención un poco ahí mismo en el pasaje de por qué menciona el pasaje que el avaro es un idólatra. Y pensando en esto y que puede estar asociado, obviamente está asociado directamente con el ser avaro o la avaricia, pero también implica el hecho de ser fornicario o inmundo. Y pensando en esto como idolatría, vemos que detrás de todo pecado hay un ídolo que por lo general es el egocentrismo, el ser ególatra, ya que con cada uno de estos pecados simplemente se busca la satisfacción personal, la adoración del yo, y eso es idolatría. Por eso que menciona el apóstol Pablo en el versículo 5, o inmundo o avaro que es idólatra. Ninguna de estas personas tiene herencia o entrada en el reino de Cristo y de Dios. Ahora, algo más que nos dice en este versículo 5 y que nos ayuda a entender un poco mejor que a diferencia del versículo 3, que está nombrando los pecados como fornicación, como toda impureza o avaricia, en el versículo 5 está identificando o haciendo referencia a la identidad y estilo de vida de ciertos individuos o personas. Ahora, cabe recalcar que en este pasaje no está hablando de un creyente que ha caído tal vez en un comportamiento pecaminoso, sino en un no creyente. Ahora, ¿cómo podemos saber nosotros que al referirse en el versículo 5 que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo? ¿Cómo sabemos que no está hablando de un creyente que ha caído en uno de estos pecados? Quiero animarte a que puedas buscar ahí en tu Biblia, en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al versículo 21. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Y vamos a ver
qué nos dice este pasaje y de manera puntual, y te animo a que puedas estar ahí atento y leer junto conmigo. Dice así: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjense claramente en este pasaje que nos está haciendo referencia o está hablando de personas que practican o viven en estos pecados, donde el apóstol Pablo claramente les está asegurando que quienes viven de esta manera, que su estilo de vida es practicar cada uno de estos pecados, no heredarán el reino de Dios, lo cual no los identifica como hijos de Dios, en contraste de quienes imitan a Dios porque son sus hijos amados, como habíamos estudiado en el versículo 1. ¿Ven ese contraste? Aquellos que no heredarán el reino de Dios son aquellas personas que viven y practican estos pecados. Y eso es lo que nos está haciendo referencia en estos versículos. Ahora, los creyentes practicaban o vivían antes de esa manera, pero ya no, porque han sido santificados. Y eso es lo que nos dice también en Primera de Corintios capítulo 6 versículos 9 y 11, para que podamos ver ese contraste y esa diferencia. Fíjense lo que dice en Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9 al 11. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 11. Y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Te das cuenta? Esto era la antigua vida del creyente. Por eso les mencionaba que en este sentido está identificando de aquellas personas o individuos que no van a entrar en el reino de los cielos, y son aquellos que viven o su estilo de vida es vivir en fornicación, en inmundicia, en avaricia. Los tales no heredarán el reino de Dios. Eso es lo que nos está mencionando este pasaje. Ahora, piensa, ¿pueden ver las personas que tú vivías antes de esa manera, pero ya no? ¿Se puede ver reflejado en tu vida un antes y después de Cristo con respecto al vivir en amor y no en pecado? Pueden mencionar las personas, como habíamos dicho, que tú vivías tal vez antes de esa manera, pero ahora ya no vives igualmente de esa forma. Como bien leíamos ahí en el versículo 11 que el apóstol Pablo decía: y algunos de vosotros vivían de esta manera antes, tiempo pasado, no ahora. ¿Por qué? Porque ya hemos sido apartados por Dios y para Dios. Hemos sido santificados. Por eso no debemos de estar inmiscuidos con ninguno de estos pecados en nuestras vidas. Ahora, vale aclarar también que los creyentes pueden caer, y de hecho lo hacen, en comportamientos impuros e inapropiados, pero no es una práctica en sus vidas. Es más, este tipo de actitudes y conductas malvadas deberían de ser arrancadas de raíz, deberían de ser eliminadas de nuestra vida. Y si alguno de nosotros tal vez hemos caído, necesitamos arrepentirnos, pedir perdón a Dios y alejarnos lo más posible de esos pecados, como habíamos estudiado en el anterior mensaje. Debíamos de huir de la fornicación, deberíamos de huir de toda impureza, de toda avaricia. ¿Por qué? Porque somos santos. Porque tenemos una nueva naturaleza, y nuestra naturaleza es poder imitar a nuestro Padre Celestial y poder vivir amando con ese amor sacrificial como Cristo nos enseñó.
Ahora, como somos santos, ya no deben de verse reflejados esas cosas en nuestras vidas. En Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15, vemos el énfasis que el apóstol Pedro hace en ese pasaje de que el creyente, el cristiano, debe vivir en santidad en todas las áreas de su vida, no simplemente en algunas áreas, sino en todas, porque esa es nuestra naturaleza, el vivir en amor y no en pecado. Reflexionando en tu vida, te pregunto, ¿a cuál de estos dos grupos perteneces? ¿Eres de aquellos que van a heredar el reino de Cristo o eres parte de los que quedarán excluidos de su reino? ¿Eres de aquellos que están practicando este tipo de pecados? ¿O eres de aquellos que se esfuerzan y continuamente estás huyendo de todo aquello que pueda ensuciar tu vida, pervertir ese gran amor que Él ha derramado en nuestros corazones para que podamos amar a nuestro Dios de esa manera como también a nuestro prójimo? ¿Eres de los que heredarán el reino de Dios o eres de los que quedarán excluidos por su estilo de vida pecaminoso? Por eso necesitamos estar seguros, y eso que el apóstol Pablo empieza el versículo 5 diciéndole de esa manera, esta verdad ustedes la conocen, deben de estar seguros de esto. Ahora, esa pregunta debiéramos también plantearnos, ¿cómo podemos estar seguros que los creyentes heredaremos el reino de Cristo? En Efesios capítulo 1, te animo a que puedas buscar Efesios capítulo 1, versículo 3 y versículo 14, nos dicen por qué debemos de estar seguros nosotros, los creyentes que heredaremos el reino de Cristo y de Dios. Fíjense lo que dice. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Lo que nos está diciendo este pasaje es que el Espíritu Santo es la garantía, es las arras de que recibiremos nuestra herencia. El tener el Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestro interior, es nuestra garantía de que vamos a recibir y somos herederos del reino de Cristo. Es más, en Romanos capítulo 8, versículo 16 y versículo 17, fíjense qué más nos dice este pasaje. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Te das cuenta? El Espíritu Santo es la garantía de que pertenecemos al reino de Cristo y es nuestra garantía de que vamos a recibir esa herencia. Ahora, veíamos en Romanos 8 que el Espíritu Santo nos da esa convicción y esa seguridad porque es el Espíritu Santo quien da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo de esta salvación, de esta bendición que el Señor nos ha dado, de su gracia. ¿Te das cuenta lo importante y lo cual deberíamos de conocer cada uno de nosotros? Por eso te pregunto, ¿estás seguro que eres un hijo de Dios? ¿Estás seguro que eres parte del reino de Dios? ¿Estás seguro que recibirás la herencia que Dios ha prometido a sus hijos y a su pueblo? Ahora, pensando en esto, ¿solo esperamos heredar el reino de Cristo y de Dios en el futuro? ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de esto? Te animo a buscar ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 12 y versículo 13. Colosenses capítulo 1, versículo 12 y versículo 13 dice lo siguiente. Y con gozo daréis gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia. Terminamos el versículo 4, recuerdan en Efesios 5, que debería de salir de la boca de todo creyente acciones de gracias. ¿Y por qué? Nos da un motivo más para poder
todo el tiempo ser personas caracterizadas por la gratitud a nuestro Dios, porque Él nos ha hecho aptos para participar de la herencia. ¿Qué más? De los santos en luz, dice, Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Lo que nos está diciendo este pasaje es que no solo debemos de esperar ese reino en el futuro, ya que Dios no solo nos ha hecho aptos para recibir esa herencia, sino que ya somos parte de ella en el presente, porque nos ha trasladado, ya estamos en el reino de Cristo. Ahora, te pregunto, ¿crees que esto es motivo suficiente para que salga de nuestra boca acciones de gracias para nuestro Dios todo el tiempo? ¿No debería de ser algo natural el que cada uno de nosotros seamos conocidos porque constantemente agradecemos a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas? Pero por sobre todo, porque nos ha hecho parte de su familia, porque somos hijos de Dios, porque nos hizo aptos para recibir su herencia y nos ha trasladado al reino de su Hijo, nos ha trasladado al reino de Cristo. Debiéramos llenar a nuestro Dios de agradecimientos. Debiéramos de ser conocidos como creyentes que constantemente agradecen a su Dios. Ahora, si Dios te ha dado el privilegio de ser apto de participar de la herencia y te ha trasladado al reino de Cristo, deberías de vivir ahora como personas del reino y servir a Dios de amor y misericordia, a ese amor a ese Dios que ha derramado su amor, su misericordia, su gracia en nuestras vidas. Piensa, ¿qué es lo que hoy tal vez está siendo un obstáculo en tu vida para que vivas y sirvas como una persona que pertenece al reino de Cristo y de Dios? Debemos de entender que no debemos de vivir en pecado, porque ya hemos sido apartados por Dios y para Dios. Porque no debemos de vivir en pecado, porque si no, no heredaremos el reino de Cristo, ya que el reino de Cristo está reservado para aquellos que son parte de su familia, y aquellos que son parte de su familia, que son hijos de Dios, son aquellos que viven en amor y no en pecado. Por eso, una vez más, valga la redundancia, vive en amor y no en pecado, porque si no, no heredarás el reino de Cristo y de Dios. Aparte que el apóstol Pablo les recordaba esta gran verdad de quiénes heredarán el reino de Cristo y quiénes no lo heredarán, les menciona o les advierte algo más a los creyentes de Éfeso, como también a cada uno de nosotros. Fíjense lo que dice versículo 6 y versículo 7. Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos. ¿Cuál es la advertencia que les está dando el apóstol Pablo aquí a los creyentes de la iglesia de Éfeso, como también a ti, como a mí, como a toda la iglesia de Dios? Que no deberían dejarse engañar con palabras vanas. Nadie os engañe con palabras vanas. Ahora, ¿por qué el apóstol le da esta advertencia a la iglesia, a los creyentes? Para que estén atentos contra los que intentan justificar su comportamiento pecaminoso. Personas que van a intentar excusarse o refutar lo que el apóstol Pablo había mencionado, diciendo que tal vez no es cierto. Ahora, fíjense bien en el versículo 6, cómo llama esos argumentos el apóstol Pablo. ¿Cómo llama el apóstol Pablo a esa justificación que estas personas van a dar? Lo llama palabras vanas. Quiere decir que sus argumentos o excusas son sin sentidos y carecen de toda verdad. Pero lo triste de esto es que esas palabras vanas, sin sentidos, van a llegar a engañar a muchas personas. Por eso te animo a pensar ahí donde estás. ¿Qué argumentos hoy en día mencionan las personas para seguir viviendo en inmoralidad sexual o en todo tipo de pecado?
No suelen decir que no importa cómo vivamos, igual alcanzaremos la salvación, ya que tenemos un Dios bondadoso y amoroso que sabe que lo intentamos, pero que nuestra carne es mucho más fuerte. No dicen muchas veces que no es pecado o malo el tener relaciones sexuales antes del matrimonio mientras lo hagas por amor, ya que nuestro Dios es amor. ¿No son estas y otras justificaciones o argumentos o excusas que utilizan los impíos, los no creyentes, para justificar su vida pecaminosa? O aún aquellos, vamos a poner entre comillas, que dicen ser cristianos, pero realmente su vida es totalmente una vida en pecado y no en amor. Lo triste con todo esto, como habíamos mencionado, es que muchas personas están cayendo en estos engaños. Hay muchos jóvenes, hay muchos creyentes que han sido influenciados por este tipo de argumentos y piensan que no importa cómo vivan, igual Dios los va a salvar. ¿Por qué? Porque es un Dios de amor. Pero se olvidan que también tenemos a un Dios justo, a un Dios santo, a un Dios de ira. Tenemos a pensar y reflexionar cuántas personas conoces que han sido o están siendo engañadas con los argumentos de los impíos, con los argumentos de falsos creyentes, con los argumentos de falsos maestros, diciéndoles solamente lo que ellos quieren escuchar o oír para que sigan viviendo en pecado, en inmoralidad sexual. Piensa y reflexiona en tu vida. ¿Qué actitudes o prácticas pecaminosas estás teniendo por haber sido engañado por palabras vanas que solo tratan de justificar el pecado? ¿O qué actitudes o actos pecaminosos has tenido y simplemente has tratado de justificarte delante de los demás en vez de arrepentirte y pedirle perdón a Dios por haber vivido de esa manera? El apóstol Pablo en estos pasajes nos dice una consecuencia de lo que esto acarrea o trae en nuestras vidas. Versículo 6 dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios. ¿Te das cuenta que esto no es chiste? Que no es simplemente el hecho de jugar a querer ser cristianos y tal vez ser hallados en hipocresía. Vemos que la consecuencia de este estilo de vida, de vivir de esta manera, vivir en pecado y tratar de estar justificando o excusándonos en nuestra manera y conducta pecaminosa de vivir sin arrepentirnos, es que la ira de Dios va a venir sobre estas personas. Ahora, ¿cómo llama el apóstol Pablo a estas personas? Hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia porque viven ofendiendo y haciendo todo lo contrario a lo que Dios nos manda hacer. Hijos de desobediencia. En Efesios capítulo 2, versículo 2 y 3, fíjense qué más dice en este pasaje, de qué manera más llama el apóstol Pablo a este tipo de personas que viven en pecado. Dice así Efesios capítulo 2, versículo 2 y versículo 3. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El apóstol Pablo nos está llamando a estas personas hijos de desobediencia y también les dice que son hijos de ira. Ahora, ¿por qué son hijos de ira y por qué van a recibir la ira de Dios? Porque siguen la corriente de este mundo, porque siguen amoldándose al estilo de vivir de este sistema corrupto, corrompido, que constantemente tratan de enseñar valores contrarios a la verdad y a la voluntad de Dios.
Y lo triste es que ese sistema corrupto, esos antivalores bíblicos, están comenzando a ingresar dentro de las iglesias y aún a la vida de muchos creyentes. Por eso el apóstol Pablo nos está diciendo, aquellos que viven o siguen la corriente de este mundo van a recibir la ira de Dios. ¿Y por qué van a recibir la ira de Dios? Por vivir y amoldarse a este sistema corrupto. Romanos 12:2 dice que el creyente no debe de amoldarse o acomodarse al sistema de vivir de este mundo, sino que debe de renovar su mente, sus pensamientos para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. En Santiago capítulo 4, versículo 4, fíjense lo que dice este pasaje. Dice, adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Te das cuenta que si hoy tú estás siguiendo este sistema del mundo, que si hoy tú estás siendo amigos del mundo, te estás constituyendo en enemigo de Dios? Y si eres un enemigo de Dios, la consecuencia es la ira de Dios sobre tu vida. Es el destino eterno separado de nuestro Dios en el infierno. Por eso te animo a que puedas meditar, reflexionar en cómo estás viviendo, cómo se ve tu vida. El apóstol Pablo nos dice algo más ahí en Efesios capítulo 5, versículo 7. Dice, aparte, dice que nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Dice, no seáis pues partícipes con ellos. No seáis pues partícipes con ellos. En pocas palabras, no deberíamos de participar o tener comunión con quienes practican o su estilo de vida es vivir en pecado, porque no debemos de estar asociados con ellos. Eso es lo que el apóstol Pablo nos dice, no seáis pues partícipes con ellos en esta conducta o estilo de vida pecaminoso. Ahora en Primera de Corintios capítulo 5, versículo 9 y versículo 11, el apóstol Pablo nos enseña algo más acerca de esta verdad. Vamos a leerla, Primera de Corintios capítulo 5, versículo 9 al versículo 11. ¿Qué dice? Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No me refiero en general a todos los fornicarios de este mundo, ni a todos los ávaros, ladrones o idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien, os enseño para que no os juntéis, escuchen bien, con ninguno que llamándose hermano sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aún comáis. No debemos de tener comunión con todas aquellas personas que su estilo de vida es el vivir en pecado y no en amor. No deberíamos de estar nosotros asociados con este tipo de personas. Y mucho más todavía, como dice en este pasaje, con aquellos que dicen ser hermanos o que dicen ser creyentes o cristianos, pero tienen este estilo de vida todavía en su diario vivir. Viven en inmoralidad sexual, viven en pecado constantemente ofendiendo a Dios. Profesan conocer a Dios, como dice Tito 1:16, pero con sus hechos lo niegan, siendo reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Por qué? Porque no están viviendo en amor, no están imitando a nuestro Padre Celestial, no están amando con ese amor sacrificial como Cristo, porque no han entendido y porque aún no han sido apartados por Dios y para Dios. Y por eso esas personas van a heredar o no van a heredar el reino de Cristo. Y si no van a heredar el reino de Cristo, si no son coherederos con Cristo, entonces la consecuencia de ese estilo de vida es el recibir la ira de Dios.
es la consecuencia eterna, es la paga del pecado, que es la muerte, la separación de Dios por la eternidad en el infierno. ¿Ese es el destino que hoy quieres? ¿Quieres ser heredero del reino de Dios y de Cristo? Pues comienza a vivir en amor y no en pecado. Aléjate del pecado, pídele perdón a Dios, arrepiéntete y busca de Él. La relación que un creyente debe de tener con un incrédulo o un no creyente es para poder corregirles, animarles y compartirles las buenas nuevas del Evangelio. Es para anunciarles y hacerles conocer cuál es su destino si ellos no se arrepienten, porque de esa manera estamos demostrando que vivimos en amor, amando a Dios y amando a nuestro prójimo. Qué manera más hermosa de demostrar que nos importan las demás personas, que amamos a las demás personas, que predicándoles el Evangelio, que diciéndoles o haciéndoles conocer cuál es la solución para que ellos no reciban la ira de Dios y no pasen una eternidad alejados de Dios en el infierno. Y esas buenas nuevas es el Evangelio, es la palabra de Dios. Démonos el tiempo para compartirle. ¿Cuántas personas hoy están partiendo de este mundo sin haber escuchado la palabra de Dios, sin haber escuchado el Evangelio, sin haber sido corregidos, sin haber sido exhortados a arrepentirse y acercarse a Dios, a poder imitar a nuestro Padre Celestial? Por eso una vez más te animo a que puedas vivir en amor y no en pecado, porque si no recibirás la ira de Dios. El creyente o la iglesia debe de ser conocido por imitar a Dios al vivir en amor y no en pecado. Por eso hoy tú tienes la responsabilidad de reflejar el amor de Cristo a este mundo corrompido, siendo de influencia en él y no dejándote influenciar por él. Necesitamos ser agentes de cambio, necesitamos ser ese instrumento útil en las manos de nuestro Dios y cumplir con nuestro ministerio, que es el ministerio de reconciliación. Compartirles el Evangelio a las personas, exhortarles, corregirles, advertirles de la consecuencia de vivir de esa manera, de vivir en pecado. Ese estilo de vida que no agrada a Dios y que lo ofende totalmente. Esa es nuestra responsabilidad y es la manera como debemos de hacerlo. Por eso, vive en amor y no en pecado. Hasta acá vamos a concluir con nuestro estudio con este tema. Y habíamos visto cómo puedo vivir en amor y no en pecado. La manera de hacerlo es imitando a tu Padre Celestial, versículo 1, con un amor sacrificial como Cristo en el versículo 2. ¿Por qué debemos de vivir en amor y no en pecado? Porque hemos sido apartados por Dios y para Dios, versículo 3 y 4. Y porque los que viven en pecado no heredarán el reino de Cristo y de Dios en el versículo 5. Y porque aquellos que viven en pecado y no en amor van a recibir la ira de Dios, que es lo que nos dice en el versículo 6 y versículo 7. Demos gracias a nuestro Dios de que su amor ha sido derramado en nuestras vidas, de que Él nos ha perdonado y que nos ha dado de su gracia para que hoy podamos disfrutar y ser herederos de nuestro Dios. Seamos conocidos porque vivimos en amor todo el tiempo. Seamos conocidos por ser de influencia en este mundo a través del amor de Cristo y no ser influenciados por este sistema corrompido y corrupto. Que Dios te bendiga.